Ya está, ¿no? Bien, jóvenes. Vamos a analizar ya. Solamente 4 me han enviado, ¿no? Y todos deberían tener. Esta es la composición del tomate. Entonces, fíjense, aquí tenemos nosotros, bueno, ya. Fíjense la composición del tomate. Carbohidratos 4,3, proteína 0,8, grasa total 0,2, ceniza 0,5 y agua 94. ¿Ya? También yo les comento esto, ustedes ya lo saben. Por ejemplo, las frutas, nosotros sabemos que son ricas en qué? En carbohidratos, ¿no? Generalmente los carbohidratos están como azúcares, ¿no? Entonces, aquí fíjense, en este caso el tomate es medio dulzón por los azúcares que tiene, aunque este valor yo lo hallo bastante bajo. Las frutas son pobres en proteína, a excepción de algunas, ¿no? Y también son pobres en grasa, a excepción de algunas, como caso de la palta, los plátanos, por ejemplo, ¿no? Mientras que las carnes son pobres en carbohidratos. Hay un compuesto que tiene la misma estructura de los carbohidratos que se llama glucógeno, pero ese es un valor relativamente bajo, que vamos a hablar en este momento. Ya, entonces fíjense, el componente mayoritario, como es obvio, es el agua, que tiene 94,2, ¿no? Y fíjense, el resto de los otros componentes está bajísimo, ¿no? Aquí fíjense, dice fibra cruda y fibra dietética, ¿no? Aquí tendríamos que sumarlo nosotros, y la suma de todos estos tiene que dar. Esta fibra debería estar sumada, por eso, debería estar sumado a los carbohidratos, ¿ya? Los carbohidratos. Y la suma de todo tiene que dar 100. Entonces aquí está bien, me ha colocado los datos de cada uno de los valores, el calor específico, la fracción másica, y me ha hecho el cálculo. A ver, el cálculo, como les decía hace rato, fíjense, ha salido 4,020, ¿no? No dice que tengan tantos decimales. 4,020 si lo comparamos con el calor específico del agua, que es 4,18, fíjense, tiene lógica, ¿no? Porque el tomate tiene 94% de agua. Entonces, ese valor está correcto. Aquí hay... ¿Dónde está el otro? El otro trabajo que me pusieron. Ya, aquí hay otro, fíjense. Encontrar el calor específico de la palta. Ya, vamos a analizar, fíjense, la composición de la palta. La palta, les decía yo hace ratito, de que es uno de las frutas o de los alimentos que es excepción, y que tiene 12,5% de grasa, imagínense, agua 65%. No, mentalícense ustedes que las proteínas, las frutas son generalmente pobres en proteínas, ¿ya? La fruta. Entonces, fíjense, aquí proteína tiene 1,7%, carbohidratos 5,6%. Ahí estos carbohidratos no están dados por los azúcares, ¿no? Y la suma de estos 5 componentes tiene que dar a 100. A ver, 65, 66, 66, 71, 83, 84.
Creo que no da, o sea, 60, 70, 72, 73, 78, 79. Está mal acá, ¿no? Aquí el agua debería ser un poquito más. Da como 80, ¿no? A ver, súmelo. 85,8. Ya, está mal entonces, ¿no? Entonces, fíjense, me parece que el agua aquí quedó corto porque el agua tiene que tener más, es un producto bastante húmedo, ¿no? Entonces, ahí debe ser 85, dice. Sí, 85,8. Entonces falta como 15, Inge, ¿sí? es el mío, sí, ahorita lo vi, es que vi en algunas páginas que decía igual, en dos páginas diferentes que me salió 65% de agua, pero digamos no saqué del mismo, saqué los demás datos, la cantidad de agua porque decía 79 algo. Y ahorita que me fijé con ese 79, sí daba 100% de agua. Así Ah, que ya, me equivoqué. ya, que más o menos tiene que ser 80, alrededor de 80, Ah, y porque faltan como 15%, ¿no es cierto? Aquí, en la suma de esto. Ya, entonces fíjense, al estar mal aquí este componente, ¿no? Obviamente, fíjense, nos va a dar un valor sumamente bajito. Y si la palta tiene casi un 80% de agua, debería estar un poquito más elevado esto, ¿ya? Entonces, fíjense, eso es importante, analizar la composición para que el cálculo nos dé correcto, ¿ya? Eh, También se acuerdan que en el ejercicio ese que les di de la torta de chocolate, ¿no? Yo les había dicho, ahorita no lo tengo el enunciado, pero lo tienen ustedes por ahí. Habíamos dicho, no, les daba la composición y les había dicho que me calculen, ¿no? Bueno, ¿qué decía el enunciado? Decía que esa torta de chocolate, creo que era, no decía cuánto pesaba, pero en una de las preguntas, cuando decía calcular el calor total que hay que extraer por kilogramo de producto, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular es el calor total por kilogramo. O sea, quiere decir que la masa en este caso sería 1 kilogramo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto se lo voy a explicar, si no lo han hecho, lo van a hacer para la siguiente clase. Eh, el calor total en decía, a ver, si no lo tengo a la mano, decía calcular la cantidad de calor que tengo que hacer de una torta de chocolate que se encuentra, creo que a 25 grados centígrados y se lo tiene que enfriar, me parece que a -4 grados les había puesto yo. ¿Ya? sí, de 25 a -4 grados. A -4. Entonces, ¿qué es lo que tienen que calcular? El calor total para enfriarlo de temperatura ambiente hasta -4. -4 ya es congelación, ¿no es cierto? Por lo tanto, tendrán el calor total va a ser igual al calor 1 más el calor 2 más el calor 3. El Q sub 1, habíamos dicho que generalmente cuando yo voy a calcular la cantidad de calor que tengo que extraer de un alimento, lo hacemos en estas tres etapas. El Q sub 1, que sería el calor que hay que retirar desde la temperatura ambiente hasta la temperatura donde empiezan a congelar los alimentos. Hemos dicho que los alimentos congelan desde -1 hasta -5, -4. Entonces, este Q sub 1 va a ser igual la masa por el calor específico 1 por el delta T1. Este delta T1 sería T de 25 menos T menos 1 grado. ¿Ya? Eh, el Q sub 2, si es que lo voy a congelar el alimento, la definición es la masa por el calor latente de congelación. Este calor latente de congelación yo lo puedo encontrar tabulado, y si no lo encuentro tabulado, hay una fórmula empírica
que el calor latente es igual a 335 por la fracción másica del agua, ¿ya? O sea que si yo no tengo este lambda, lo voy a reemplazar, lo voy a calcular por esto de acá, 335 por fracción másica del agua. Y calculo Q sub 2. El Q sub 3 va a ser igual a la masa por el calor específico 2, le vamos a poner, por la temperatura hay que calcular desde -1 hasta -4, que es la temperatura final que se va a dejar, ¿ya? Este calor específico 2, fíjense cómo lo vamos a calcular, exactamente con la misma relación que teníamos del calor específico que hemos hecho en el ejercicio, fracción másica del componente I por el calor específico del componente I, ¿cierto? Cuando calculábamos el Q sub 1, este calor específico 1 vamos a encontrar de los valores que dice por encima del punto de congelación. ¿Qué quiere decir? De la temperatura ambiente hasta -1, que es donde empiezan a congelar los alimentos. Y este calor 2, porque fíjense, en el Q sub 3, el Q sub 3 que tengo acá, ya voy a enfriar desde -1 hasta -4. Entonces, este calor específico 2 va a ser el calor que vamos a encontrar en las tablas que dice por debajo del punto de congelación. ¿Ya? Entonces, fíjense, el calor específico del punto de congelación, el calor específico del agua vale 4,18, del agua líquida. El calor específico del hielo, o sea, el agua congelada, vale 2,04. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí el calor específico 1 nos va a dar un valor relativamente alto, ¿no? Porque el calor específico 1 vamos a utilizar del agua líquida. Ya en el calor específico 3, en el Q sub 3, que aquí le hemos puesto calor específico 2, ¿no? Aquí, fíjense, vamos a utilizar el calor específico, en vez de que aquí sea calor específico del agua, ¿no? Aquí va a ser ya calor específico, aquí lo reemplazarlo, aquí nomás la única variante que va a haber. Fracción másica del agua que va a ser exactamente igual, pero el calor específico del agua lo vamos a reemplazar por calor específico del hielo. Y este término, este valor, me va a hacer variar a todo este sub 2, me va a hacer variar, lo va a disminuir, ¿cierto? Entonces voy a tener el calor específico 2 y calculo el Q sub 3. ¿Ya? Aquí no se olviden, en el Q sub 1 vamos a reemplazar 25 menos -1, por lo tanto aquí se va a sumar, ¿no? Igual acá, aquí voy a tener -1 menos -4, también se va a sumar ese delta T. De tal manera que vamos a calcular Q sub 1, Q sub 2, como de repente no encuentran el lambda, reemplazan por esto de acá. La fracción másica del agua es la composición del agua, ¿no? No sé cuánto le pusimos, 50 creo, no me acuerdo bien. Entonces calculamos ya Q1, Q sub 2 y Q sub 3, ¿ya? Y ese sería el calor total que hay que extraer del refrigerador para enfriar esa torta desde 25 grados hasta -4 grados centígrados. Aquí yo les hago referencia también cuando calculen ustedes el Q sub 1 y el Q sub 3, seguramente que van a ver, va a tener un valor mayor este Q sub 1 que el Q sub 3. ¿Por qué va a ser mayor? Porque fíjense, cuando ustedes enfrían desde 25 grados hasta -1 grado, ¿no? van a necesitar retirar más calor que cuando lo enfrían ya el producto que está ya empezando a congelar, ¿no? Hasta -4.
O sea, ese calorcito que van a retirar ya del producto que está congelado hasta -4 va a ser muchísimo menor, ¿ya? Es como la definición de los calores latentes, que también lo vamos a tocar más adelante, está dentro de las propiedades térmicas. Eh, Cuando ustedes hacen hervir, por ejemplo, el agua, ¿no? De la temperatura ambiente lo calientan hasta que hierva, ese es el, ese es el calor, ¿qué se llama? Calor sensible, ¿no? En ese calor sensible, acuérdense, vamos a del agua que está, digamos, a 10 grados o 20 grados, van a calentar para llevarlo a 97, o sea, temperatura de ebullición, van a gastar una cantidad de calor, energía. Pero cuando ya hierve, ese sería el calor sensible, ¿no es cierto? Cuando ya empieza a hervir el agua, para que continúe evaporando, ustedes le disminuyen en la hornilla, en la cocina, o la fuente que estén utilizando, ya le disminuyen al mínimo, ¿no? Y se va a seguir evaporando el agua, ¿no? Eh, Porque de la emisión no va a pasar. Entonces, fíjense, estoy gastando menos energía para continuar evaporando, para el cambio de estado, que cuando empiezo a calentar para que hierva. No sé si por analogía lo veamos esto de acá. Gasto yo más energía, retiro más calor cuando lo enfrío de 25 hasta -1, que cuando congelo ya desde -1 hasta -4. Está claro. Entonces, eh, entonces el... ¿dónde está? Ya. Entonces esto está claro, ¿no es cierto? La cantidad de calor está claro cómo lo tienen que hacer, ¿no? Si, por ejemplo, solamente les dijeran calcular la cantidad de calor que hay que retirar para enfriarlo desde la temperatura ambiente, que sea 30 grados, por decir, hasta la de refrigeración, la temperatura de refrigeración, ¿cuánto es más o menos? Está alrededor de 4 o 5 grados centígrados. Entonces ustedes solamente me calculan el Q sub 1, ¿ya? Estas cargas térmicas, estos calores, se tienen que calcular sí o sí, por ejemplo, eh, cuando nosotros utilizamos una cámara de refrigeración o una heladera. En las cámaras de refrigeración, por ejemplo, es sumamente importante porque en función del tamaño y en función de la cantidad de veces que se abre la cámara o que entra gente, acuérdense que en estas cámaras grandes entran los montacargas, ¿no? Con el producto. Entonces, fíjense, cada vez que entra un alimento, o personas, o con el alimento que está caliente, vamos a decir, están introduciendo una cantidad de calor, ¿no? En la heladera ocurre exactamente lo mismo. Mientras ustedes más abran en la heladera, están introduciendo aire, aire caliente. Y el compresor, que es el que tiene que retirar ese calor, es el que trabaja más, ¿no? Acuérdense que cuando pongan a analizar en su heladera, por ejemplo, cuando ustedes le han cargado mucho alimento y si estaban a temperatura ambiente, ese compresor no va a dejar de funcionar, va a estar funcionando a veces horas, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Está retirando el calor que ustedes han introducido en esos alimentos. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un producto recién elaborado que ha salido del fuego y está caliente, no debe ponerse a la heladera así caliente, ¿no? Y su mamá o quien está ahí le dice, no, pongas caliente, se va a fregar la heladera. Dice, no, se puede, no es que no se puede. Lo que no hay que hacerlo es porque o sea, no debe hacerse. ¿Por qué?
Porque ese calor, si yo lo pongo el producto caliente, me va a costar plata, porque el compresor va a funcionar, me va a gastar corriente, ¿no? En retirar ese calor que yo perfectamente lo puedo dejar en la mesa, ¿no? Que se enfríe de forma natural, y ya cuando está frío recién lo puedo introducir. Entonces voy a gastar menos energía, ¿no es cierto? Eh, Todos estos cálculos de carga térmica se hacen, como les digo, en cámaras de refrigeración, en un refrigerador, cuando a veces ustedes lo llenan tanto y colapsa, digamos, el equipo, es porque hay tanto calor y el compresor sigue funcionando y funciona y funciona hasta que finalmente retira la cantidad de calor. En los ambientes, por ejemplo, de donde hay aire acondicionado, en los salones de fiesta o en las iglesias, ¿no? Han tenido que hacer un cálculo para poder colocar un aire con una determinada potencia, ¿no? Los BTU, por ejemplo, que ustedes ven un aire acondicionado está en función de la cantidad de calor que hay que respirar de ese ambiente, ¿no? Por eso cuando ustedes van a comprar un aire, le dicen, ¿qué dimensiones tiene su habitación o el ambiente? Y ustedes le dicen, tiene 3 por 4. Ah, le alcanza uno de 12.000 o uno de 9.000. Y si es un ambiente más grande, necesita uno de 30.000 o uno de 60.000 en los salones, en las iglesias, por ejemplo, tienen que colocar de 60.000 o a veces hasta dos de 60.000, ¿no? Porque ahí entra gente y la gente genera calor, entonces hay que retirar todo ese calor para que no se asfixie la gente, ¿no? Pero fíjense, pese a ello, pese a ese cálculo que a veces no ha sido el correcto, cuando ustedes están a veces en un salón, colapsan los aires y empieza a sentirse calor porque la cantidad la capacidad que tiene ese acondicionador de aire es tan baja en relación a la cantidad de calor que generan todas las personas. ¿Ya? Entonces, para eso es lo que se ve eso de cálculo de calores, ¿no? En las cámaras de refrigeración en la industria alimentaria es sumamente importante eso, porque acuérdense que los alimentos que se mantienen refrigerados o congelados tienen que hacerse bien el dimensionamiento para calcular la capacidad de ese compresor, ¿no? Eh, no sé si hay alguna duda. Eh, para la siguiente clase, solamente, este ya lo analizamos. Este es el que estaba mal, ¿no? Ya, para la siguiente clase, quiero que me hagan, no sé si en qué parte lo tengo. Esto está claro, lo del calor, ¿no? Entonces me gustaría, por ejemplo, que para la siguiente clase lo resuelvan este ejercicio de la torta, ¿ya? Lo resuelvan, aquí está todo indicado. Y yo tengo una consulta. Sí, El calor específico, uno dijo de cuál lo teníamos que tomar, que no le escuché bien. el calor específico 1 sería del agua líquida, o sea, el calor específico por encima del punto de congelación que a veces está en algunas tablas. O sea, el 4,18 es el calor específico del agua líquida. Cuando el producto esté congelado, ¿no? Van a tomar el calor específico por debajo del punto de congelación, que en este caso vendría a ser el calor específico del hielo, ¿ya? Porque el agua por debajo del punto de congelación ya es hielo, ¿no es cierto? Entonces ahí calculan el C2, calculan con el calor específico del hielo. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Y la masa sería constante para todos, ¿no ven? La fracción básica no va a variar, no va a variar, va a ser la misma, ¿no? Y en realidad, si ustedes se fijan, el resto de los calores específicos para los otros componentes, cuando el producto está congelado, no varían prácticamente. El único que haría variar sería el del agua, ¿no? El hielo,
vale la mitad, y en el agua líquida vale 4, ¿no? Y en el hielo vale 2 y fracción. Ya, ingeniero. Esa era mi duda. A ver, ya para la siguiente clase, a ver, intenten, bueno, es que todavía no han visto. Vamos a calcular el calor, o sea, ya en este ejercicio que les he dado, porque dice calcular el calor, la cantidad de calor es el inciso A, ¿no? El inciso B dice calcular, creo que dice la porosidad, ¿no? Y inciso C dice la conductividad, y creo que esas tres cosas les pide. El inciso C dice la conductividad térmica del producto fresco y el inciso D la conductividad térmica del producto congelado. Ah, ya. ¿No les dice porosidad? Sí, también en el inciso B, porosidad. Ya. Para calcular la porosidad, a ver aquí, voy a ver. En el texto está la porosidad, que se lo simboliza por la letra epsilon. Generalmente la porosidad se expresa en porcentaje. Hay una definición que es igual a la densidad real. Densidad real menos la densidad aparente sobre la densidad real, ¿ya? Por 100, ¿ya? Entonces, la porosidad la van a calcular de esta manera. Ya, que todavía tenemos 9 minutos. Fíjense, la densidad real, les voy a enseñar cómo calcular. La densidad aparente siempre tienen que darles de dato a ustedes, ¿ya? La densidad real, cuando no la conocen, van a utilizar esta formulita de acá. Densidad real, esto está en el texto, por si acaso. El texto que tienen que comprarlo. La densidad real es 1 sobre la sumatoria. La sumatoria de la densidad del componente I, perdón, la fracción másica del componente I sobre la densidad del componente I. ¿Ya? Entonces, ustedes van a calcular la densidad real utilizando esta fórmula. La fracción másica del componente I la conocen y la densidad del componente I también se los he dado de tabla. ¿Ya? La densidad del agua, por ejemplo, ahí les he puesto 1000. La densidad de las cenizas vale 1900, creo. La densidad de los carbohidratos 1400. Yo no me sé tampoco de memoria. Entonces, calculan ustedes la densidad real haciendo uso de esta formulita de acá. La densidad aparente les parece que les han dado de dato, ¿ya? Eso lo vamos a analizar en la siguiente clase, pero me gustaría que intenten calcular todo lo que puedan. Entonces, fíjense, ahí calculo yo la porosidad del material, ¿ya? Hemos dicho que todos los productos tienen cierto grado de porosidad, ¿no? Y eso lo calculamos. La densidad aparente, esto me parece que les expliqué en la primera clase. Si yo tengo, por ejemplo, una esponja, ¿ya? Que tiene sus poros. Yo le calculo la densidad de esta esponja. ¿Cómo hago?
densidad, masa sobre volumen, ¿no es cierto? Entonces, la peso la esponja, ¿no? Y voy a tener la masa. Y el volumen, bueno, aquí lo he dibujado irregular, pero vamos a suponer que sea como un paralelepípedo, digamos, ¿no? O sea, que tenga dimensiones definidas. Entonces le calculo la densidad midiendo el largo, el ancho y el alto, ¿no? Calculo yo el volumen. Entonces esta va a ser la densidad de la esponja. Pero fíjense, esta densidad me está considerando los huecos, o sea, los poros que tiene la esponja los está considerando, ¿no? Como si fuera todo sólido. Entonces, ¿qué se llama esa densidad? ¿Qué habíamos dicho que se llama? Densidad aparente. ¿Ya? Esa densidad es aparente. Y si yo quiero calcular la densidad real, tendría yo que restarle el volumen de los poros, el volumen de aire que está ocupando esa esponja. Entonces, esa ya sería densidad real. ¿Ya? Entonces, para el inciso B me van a calcular de esta manera. Hallan la densidad real, la densidad aparente, seguramente que les he dado. Si no les he dado, me voy a fijar yo en la hojita y se los voy a pasar por el WhatsApp para que tengan esta densidad aparente. Ingeniero, ahí en la hojita usted nos dio una tabla y ahí está la densidad de cada producto. ¿Esa sería la densidad aparente? La densidad aparente. Esa es la densidad aparente. O sea, esta densidad, perdón, van a utilizar para calcular esta densidad real. ¿Ya? Esta sumatoria que tengo aquí de la fracción másica del componente I sobre la densidad del componente I, aquí van a poner, por ejemplo, la del agua. ¿Cuánto era el agua? 0,50 creo que era, ¿no? 0,5 dividido entre 1000, que es la densidad del agua, ¿ya? Y así, más van a ser todos los componentes. Y de esa manera me van a calcular la densidad real, ¿ya? Eso sería el inciso B que me están diciendo, ¿no? Luego, el inciso C dice la conductividad, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, les explicaré esto y parece que ya se va a cortar. Aquí, fíjense, para calcular la conductividad, ¿no? Aquí yo tengo 1 menos epsilon. 1 menos epsilon. Epsilon es la porosidad que van a calcular en el inciso B. Y K sub S es la conductividad de los sólidos. Esa conductividad de los sólidos lo van a calcular haciendo uso del modelo paralelo en fracción másica. O sea, eso que me calcularon en el ejercicio que les di, que la conductividad del modelo paralelo, la sumatoria de la fracción másica del componente I por la conductividad del componente I, ¿no es cierto? Entonces, ese KS me lo calculan de esa manera. ¿Está claro? Este KS. Y este K sub G es el calor específico, perdón, es la conductividad del gas. El K sub G dice, es del aire. ¿Ya? La conductividad del aire también lo tienen ahí anotado, es 0,024. O sea, es bien bajita. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí puedo calcular yo ya la conductividad. Tengo K sub S, tengo porosidad. A, no sé, no me acuerdo cuánto les di. A, les había dicho yo que era la fracción, o sea, la estructura del alimento que estaba perpendicular al flujo de calor. ¿Ya? Y 1 menos A es la diferencia. Si la suma de la parte perpendicular y la parte paralela es igual a 1, y A es la parte perpendicular, entonces lo que queda es 1 menos A. Si no les he dado ese dato, póngale, por favor, póngale 40%, póngale A,
y lo que quede va a ser 60%. ¿Ya? KE1, KE1 habíamos dicho que era la conductividad de la parte perpendicular. KE1 era la parte que estaba perpendicular al flujo de calor, ¿no es cierto? Entonces, se definía por 1 sobre KE1, que era igual a ¿qué? A epsilon sobre 1 menos epsilon abajo, ¿no? No, perdón, epsilon sobre K sub G y 1 menos epsilon sobre K sub S. Ahí creo que lo tienen explicadito. ¿Ya? Entonces, intenten resolverlo el ejercicio. Aquí, fíjense, esta sería ya la conductividad global, pero yo les he dicho, siempre para cuando calculemos esta acá, hagámoslo por partes. Calculemos KE1, que ya saben la relación matemática que hemos encontrado, y luego KE2. Aquí reemplazan 0,4. Ingeniero, ¿Sí? su pantalla igual no se ve. Ay, otra vez. Sigue mostrando la pizarrita. Ya. Ya pasé. Voy a compartir. Ya. Aquí es lo que les expliqué. ¿Ya? Entonces, cuando calculen ustedes, van a hallar primero, pero entendieron lo que les dije de KS, ¿no? No, ingeniero, eso le iba a preguntar. ¿Podrías repetir, por favor, qué era lo de caso? Y ya se va a acabar el tiempo ahorita. Ya. Ya, les voy a explicar por el WhatsApp, por favor, ¿ya? Y se lo voy a explicar diecito. Lo voy a, esto mismo, y se lo voy a explicar aunque sea escrito, para que lo entiendan. ¿Ya? Ya, ingeniero. Ya, pero este KS sería la conductividad térmica por el modelo paralelo que ustedes lo calcularon en el ejercicio, utilizando fracción mágica. ¿Ya? Este epsilon, eso sí lo vieron, ¿no? Lo que les expliqué. El epsilon es con la relación de la densidad real